brevísimo repaso debería incluir, bueno, obviamente el hecho de que anoche se conoció esta carta de la señora Kirchner con exigencias de cambios al presidente Fernández y con esta idea de que, bueno, para eso lo puse, ¿no? Se agrega a esto esta mañana un posteo en Instagram de Florencia Kirchner, que subió a las redes la carta de su madre y la avaló con la palabra clarísima. Es todo lo que ella agregó, pero estamos claros que Florencia Kirchner participa ahora de esta complicada discusión. Así que un desafiante mensaje de la señora Kirchner al presidente Fernández, cuyas derivaciones, por supuesto, esta mañana desconocemos, ¿no es cierto? También ayer se agregó este audio tan particular de la diputada Fernanda Vallejos, que es la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados. O sea, no es una diputada cualquiera, es una diputada muy cercana a la Cámpora y a Cristina Kirchner, que no solamente le trató de ocupa y de mequetrefe al presidente Fernández e insultó al resto del gabinete, sino que además dijo una frase central para entender la naturaleza profunda de esta dramática crisis, cuando ella explicó que Cristina Kirchner habla, obviamente, en nombre, cuando ella habla, por su boca, dijo, habla el pueblo argentino. La escuchamos. Y este señor que gracias a Cristina y a todas y todos nosotros está sentado ahí en el sillón de Rivadavia, no tiene ningún mérito propio para estar sentado ahí. Entonces se tiene que allanar a lo que le diga a Cristina que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Cristina es la representación de la voz del pueblo argentino. Por su boca habla el pueblo argentino, no por la de Alberto Fernández, por la del pelotudo de Guzmán, de Culfas, que se dedicó a escribir libros en contra de Kicillof, o la pelotuda de Vilma Ibarra, que todos se hacían publicidad escribiendo o hablando en contra de Cristina. Pero ¿por qué no se van a cagar y se ubican un poquitito a ver a dónde están parados? Gracias tienen que dar de tener el privilegio de ocupar los lugares que ocupan, que no se los ganaron. No se los ganaron. Bueno, la calificación de ocupa hacia un presidente no fue formulada ni siquiera contra Fernando de la Rúa. Claro. Era lo que decía Cristina de Redrado, ¿te acordás? Era lo que Cristina decía de Redrado. Una novedad, ¿no es cierto? Bueno, un ocupa que está trincherado, fue lo que agregó la diputada Vallejos. A esto se agrega el comentario de un obispo, el obispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, que dijo ayer públicamente: presidente, le queda poco tiempo. Bueno, son datos que se agregan, por supuesto. No se entiende muy bien para qué, además. Sí. Finalmente, que sepamos, ningún ministro se ha ido de su cargo, como tampoco se han ido los ministros de la provincia de Buenos Aires, y obviamente hay que seguir a ver qué pasa con el señor Zanini, ¿no? Que es el funcionario de verdad más importante que Cristina Kirchner ha puesto en el gabinete, que ocupa un cargo de procurador, de abogado del Estado, procurador general de la Nación, y que por supuesto está vinculado a las causas que interesan a la señora Kirchner, tanto desde el punto de vista de su defensa como del ataque judicial a la oposición. Y el presidente respondió ayer, bueno, con presiones, no me van a obligar. Pero dice hoy, por lo menos Guido Carelli y Lynch en Clarín, que ni el gobernador Mansur ni el gobernador Uñac le han aceptado al presidente Fernández ingresar al gabinete. Bueno, dicho esto, habría que repasar lo que decíamos temprano respecto de que las tensiones entre ambos, entre el presidente y la señora Kirchner, no son nuevas, están en la génesis, digamos, de esta coalición. De hecho, hoy Sergio Berestin habla de una crisis política anunciada, ¿no? La crónica anunciada de una crisis política, ¿no? Así que están en la génesis de este experimento que hizo la Argentina. Está incluida la noción de un conflicto. Ha habido innumerables gestos de la señora Kirchner, sobre todo desde diciembre pasado, respecto del asunto, inclusive con desplantes al presidente Fernández, que claro, como consecuencia de una derrota en las primarias, de la magnitud de la que ha habido, que ha sido la peor performance del peronismo unificado en la historia, estas tensiones han escalado hasta convertirse en semejante crisis política, ¿no es cierto? Y nos recuerda de alguna manera
en algún sentido, a los acontecimientos previos al 2001, es decir, cuando la Argentina resolvía dirimir sus conflictos a través de un colapso. El presidente parece tener dos opciones que hoy resume de manera muy elocuente nuestro amigo Fernando Laborda en una crónica de La Nación que está publicada hace unos minutos en la página de La Nación, cuando dice que el presidente tiene dos alternativas, o súbdito o enemigo, es decir, allanarse a lo que la señora Kirchner determine, siendo que ella habla por el pueblo, ella es la voz del pueblo, según la diputada Vallejos, o acepta una fractura y procura gobernar los próximos 2 años en estas circunstancias. Dio la impresión de que nadie esperaba que el presidente Fernández presentara resistencia. Ayer se decía por la mañana que la señora Kirchner había sido desairada por el presidente Fernández al no aceptar todas las señales que había habido antes de la crisis de ayer. La renuncia del gabinete de Santa Cruz, la renuncia fallida del gabinete de la provincia de Buenos Aires, los comentarios del señor Larroque, la renuncia de Guado de Pedro y de varios funcionarios. Bueno, como el presidente no tomó nota de eso, se habló de desaire, ¿no es cierto? Y obviamente el desaire fue lo que produjo este colapso de ayer, tanto con el audio increíble de la diputada Vallejos como la propia carta de la señora Kirchner, ¿no? Vuelve esta idea a la Argentina de que nuestra clase política utiliza el colapso para dirimir un conflicto, ¿no? Este fue el mismo trasfondo del 2001, ¿no? Ahí había un conflicto político irresuelto, montado o recortado sobre una crisis económica. La crisis económica de hoy no es exactamente igual a aquella, pero es finalmente una crisis económica y financiera muy significativa. Los bancos no están comprometidos, obviamente, pero la crisis es una crisis de magnitud que pende sobre los argentinos. Y arriba de esa crisis, la política dirime sus conflictos, empujando a la Argentina hacia el abismo. Eso fue lo que pasó en 2001. El conflicto era otro, era en el seno de la alianza gobernante y tenía como derivación un conflicto entre la provincia de Buenos Aires y el presidente de la Rúa, es decir, Alfonsín y Duhalde con el presidente de la Rúa. Esa crisis se dirimió, bueno, de esta manera, provocando un colapso, ¿no? Los argentinos no tenemos por qué vivir esto, ¿no? Ciertamente sería más sencillo que esta gente se ponga de acuerdo en qué va a hacer con la Argentina de aquí en adelante y que el presidente ofreciera esta mañana, o esta tarde, o esta noche, alguna explicación a los argentinos, siendo que él dijo ayer, bueno, a mí me han elegido para hacer esto. Me parece que aplica que el presidente ofrezca hoy una explicación contundente respecto del estado de cosas de su coalición y nos explica a los argentinos cómo va a ser para gobernar de acá para adelante. Pero bueno, quiero someter esta reflexión al punto de vista de Sergio Berestein, que obviamente, como ustedes saben, para nosotros es un punto de vista súper válido y lo consultamos desde hace años y para mí es importante compartir esta reflexión esta mañana con él. Sergio, querido, buen día, un abrazo grande. Igualmente, Marcelo, muchas gracias por llamar y por los conceptos. Un abrazo para todos ahí. ¿Qué tal? Bueno, igualmente. Una crónica anunciada de una crisis pública y política, según tu artículo de esta mañana, ¿no? ¿Resistirá el presidente? El presidente tiene este episodio, Marcelo. Tengamos en cuenta que estas crisis son como rounds de una pelea y yo creo que estamos acá en el segundo round, ¿no? Estamos empezando un proceso que, si se resuelve y no escala, cosa que podría ocurrir con otra clase de desenlace, seguramente va a tener otros capítulos. Supongamos que hay ahora una especie de tregua, ¿verdad? ¿Qué pasa después del 14 o la noche del 14 de noviembre si el resultado de la elección confirma las tendencias del domingo pasado? Otra vez lo mismo, pero peor, claro. Exacto. Entonces, cuidado, que esta es una crisis que lamentablemente es probable que nos tenga en vilo por bastante tiempo, porque lo que se ha roto aquí, sobre todo con la carta pública de la vicepresidenta ayer, Marcelo, es obviamente un vínculo, una coalición que tenía obviamente aspectos que no conocemos. ¿Por qué la expresidenta, actual dice, designó a Alberto Fernández presidente? ¿Qué acuerdo privado hay entre ellos? ¿Cuál es el supuesto de eso? No lo sabemos, ¿no? ¿Tiene que ver eso con la capacidad de Alberto Fernández, tal vez, de ayudarla a mediar o algo por el estilo con las causas judiciales? ¿Será parte de la ecuación de la discusión que no estuvo ayer en la carta?
Me parece que son interrogantes que hay que considerar aquí. Lo importante en todo caso es entender que si esto tiene otros episodios, preparémonos argentinos, porque la disfuncionalidad de la política va a seguir deparándonos más angustia, más incertidumbre. Dos riesgos, Marcelo. Uno, que se salgan de madre los acontecimientos. Por suerte, Claro. privó el sentido común y ayer no hubo manifestaciones. Pero esto no sé si va a durar. Y viene diciembre en Argentina, y diciembre siempre está cargado. ¿Mm? Y la segunda cuestión, ¿hasta qué punto esta crisis puede contagiar otros ámbitos de la vida pública argentina, incluyendo la economía? Porque si sigue este conflicto y se acentúa el vacío de poder, cuidado, porque en la Argentina cada vez que desequilibrios macroeconómicos se superpusieron o digamos, se dieron al mismo tiempo, simultáneamente, con vacío de poder, terminamos en situaciones muy complejas tipo Rodrigazo. Esto fue mediados del año 75, fue el comienzo del fin de la moneda argentina. Sí. Che, Sergio, vos sabés que esta mañana, bueno, recién hace un ratito, Fernando Laborda subió un artículo en el portal de La Nación, donde examina con detenimiento no la carta de Cristina, sino el audio de la diputada Vallejos, que es muy importante, a mi juicio, para entender esta crisis, ¿no? Porque ella dice, bueno, este señor está ahí gracias a Cristina y a todos nosotros, ¿no? Y no tiene ningún mérito para estar ahí. Y ella agrega que Cristina habla, cuando Cristina habla el pueblo. ¿No? Como si fuera Claro, Moisés, el problema es que... ¿no? Bueno, entonces lo que le faltó, no sé qué opina, a ver, déjame completar la frase, ¿no? Sí. Le faltó decir, o se allana o se va. Que es la parte que no llegaron a decir, ¿no? Claro, el problema de la diputada Vallejos y de otros miembros de la coalición Frente de Todos es que el resultado de las urnas del domingo mostró de forma muy contundente que en todo caso Cristina habla por un tercio del pueblo, o un poquito menos, porque todos los que votan son parte del pueblo. Entonces la pretensión de mayoría eterna que supuestamente el kirchnerismo reclamaba, quedó de manifiesto, es simplemente eso, es una ilusión. Cuando gobernás mal la gente no te vota, sos Cristina, te llamás como te llames, no te votan. Entonces, creo que aquí lo interesante de la elección del domingo es que hay una larga lista de mariscales de la derrota, incluyendo a la Cristina, al presidente, a Kicillof, y esto es lo que me parece es el mito más importante que se rompe. El peronismo pierde también a pesar de no estar dividido. Y como dijo Cristina ayer en la carta, fue una de las peores derrotas electorales en su historia. Entonces, cuidado, porque aquí estamos frente a una situación interesantísima donde la diputada Vallejos y en parte Cristina están desconociendo la Constitución, porque la Constitución dice que el que saca más votos es el presidente, y ese fue Alberto Fernández. Le puede gustar o no, por supuesto, a los miembros del Frente de Todos, pero ellos hicieron presidente un señor que tiene el poder formal y que hasta ahora no había dado señales de que se iba a rebelar. Bueno, se rebeló. Se rebeló. Entonces, cuidado que hoy formalmente el presidente de la Nación tiene más poder que el viernes de la semana pasada. Está debilitado políticamente, pero al haberse plantado, hay que ver si sostiene esa postura. Ahora bien, vos fíjate que esa actitud del presidente y la traducción que hicieron los medios respecto de que la señora Kirchner había sido desairada, fue lo que produjo la dos bombas de ayer. Por lo tanto, si el presidente se mantiene en esta posición, seguramente la crisis escale, ¿no? Claro, No reconocemos que la señora Kirchner retroceda. No. En la historia, Eso, ¿no? Así es. Bueno, pero la señora Kirchner en algún momento decidió acordar. Acordó en el 2019 para poder ganar las elecciones. En el 2013, luego de perder, recordemos, ella no profundizó la pelea, sino que cambió la conducción del Banco Central, puso a Kicillof a arreglar con el Club de París, intentó de alguna manera, fracasó, arreglar un poquitito el desastre energético, hubo una devaluación. Es decir, ella reconoce la derrota, en parte porque no tiene más opción. Tal vez no lo diga públicamente,
pero en la práctica ella no siempre fue para adelante, reculó. Como le pasa a todos los políticos o a cualquiera de nosotros cuando perdés, ganás, empatás, perdés, y bueno, tenés que adaptarte a las circunstancias. Entonces, cuidado con esto de pensar que Cristina solamente va para adelante, y si aparte ocurre eso, tiene el riesgo de chocar. Ayer chocó contra el poder formal del presidente, o viene chocando desde el domingo a la noche, que se rebeló y esta oportunidad no miró para abajo, no aceptó la humillación, como vino ocurriendo desde que asumió. Desde que Cristina lo miraba de reojo cuando dio su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias. ¿Se acuerdan de esa mirada? Bueno, ¿no les permitió armar gabinete? ¿No les permitió armar el gabinete, Sergio? ¿Acordate? Exactamente, incluyendo el ministro de Economía. Exactamente. Pero el interesante ahora es cómo sigue esto. El pasado no nos sirve para entender lo que viene, porque se rompieron, claro, acá, digamos, se han quemado muchas naves. Quemó naves el presidente al enfrentar a Cristina y quemó naves Cristina publicada esta carta. Tengamos en cuenta que los acontecimientos se están desenvolviendo de forma tal que los propios protagonistas no lo controlan. Esto es muy importante. Ellos no son dueños de lo que pase. Bueno, la seguiremos la semana próxima. Estaremos atentos a tu reflexión. Te mandamos un abrazo, que tengas un súper lindo fin de semana. Después te vemos con Nico. Igualmente, abrazo grande. Sergio Beristain, aquí en Cada Mañana, como siempre.